por su amable invitación. Quiero entonces compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas acerca del uso de muy temprano de vasopresores en shock séptico. Como bien saben ustedes, utilizar líquidos es una de las intervenciones terapéuticas o quizá la intervención terapéutica más comúnmente utilizada en cuidado intensivo y en la medicina aguda. Cuando uno da un bolo de líquido, lo que básicamente quiere es, en últimas, mejorar la perfusión tisular y mejorar en últimas la respiración celular. Ese es en últimas lo que uno está buscando cuando administra líquidos. Sin embargo, cuando uno da líquidos pensando o suponiendo que dar un bolo de líquidos va a incrementar la presión media que está en el cuerpo, suponiendo que esto va a incrementar suponiendo que esto va a incrementar la precarga ventricular, suponiendo que uno está en la parte alta de la curva de Starling, suponiendo que el transporte convectivo de oxígeno va a incrementarse, suponiendo que la microcirculación, el flujo microcirculatorio está distribuido de forma homogénea, suponiendo así que el oxígeno se va a distribuir de forma homogénea, suponiendo que las distancias intercapilares son adecuadas, suponiendo que el oxígeno va a difundir correctamente hacia las células, suponiendo que efectivamente va a alcanzar las células, suponiendo que el gradiente citoplásmico mitocondrial va a ser suficiente, suponiendo que la maquinaria respiratoria mitocondrial está normal y de esta forma suponiendo pues de que la célula respira. De esa forma, cada vez que uno da líquidos, está haciendo una amplia suposiciones acerca de la bondad que estos líquidos pueden crear sobre la perfusión tisular y en última sobre la respiración celular. Sin embargo, el uso de líquidos está fuertemente, digamos, influenciado por la percepción individual de los médicos, ¿sí? Y esto fue puesto en evidencia en el Fenice Trial, que fue, bien saben ustedes, que fue un gran estudio de corte transversal, observacional desde luego, que trató de investigar acerca de cómo los médicos de cuidado intensivo y de agudos colocan los líquidos y cuáles son las metas y los disparadores para esa colocación de líquidos. Pues bien, en el Fenice Trial, de forma muy interesante se vio cómo los principales triggers o disparadores para decidir colocar líquidos son triggers bastante discutibles, como la hipotensión, la oliguria o incluso el winning de vasopresores. Sin embargo, vean ustedes cómo otros parámetros, como la perfusión tisular, rara vez fueron descritos por los médicos que participaron en el estudio como los verdaderos disparadores de esa necesidad de líquidos. Y de forma también interesante, este Fenice Trial muestra cómo los targets que se proponían cada vez que se daba un bolo de líquidos era incrementar la presión arterial, incrementar el gasto urinario o disminuir la frecuencia cardíaca. Situación también que es ampliamente discutible, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Sin embargo, y de forma bien interesante, vean ustedes como otros parámetros como la perfusión tisular y el lactato, que deberían ser, o la misma saturación venosa central o mixta, que deberían ser los targets, o digamos, las metas para corregir con esta carga de líquidos, ocuparon una proporción bastante pequeña dentro de la distribución de las causas dentro de las causas o dentro de las metas que se proponían los médicos que estaban reanimando a los pacientes en ese momento. Entonces, desde el punto de vista práctico, el entendimiento de por qué doy líquidos y con qué objetivo doy los líquidos varía de forma muy importante. Y pues el Fenice Trial puso en evidencia digamos, esta gran discrepancia y digamos, podríamos decirlo, este mal entendimiento de por qué doy líquidos a un paciente durante la resucitación. Ahora bien, ustedes saben que dar líquidos y corregir la hipovolemia es favorable. En la medida en que yo voy de hipovolemia a normovolemia, pues las posibilidades de complicaciones disminuyen. Bien saben ustedes, y como alumnos de Arnaldo,
que cuando uno administra líquidos de forma progresiva durante la reanimación, lo que uno busca básicamente desde el punto de vista microcirculatorio es ir mejorando el transporte convectivo de oxígeno e ir homogeneizando poco a poco la microcirculación para de esa manera optimizar el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Sin embargo, cuando la cantidad de líquidos se dan de forma desordenada, esa cantidad de líquidos empieza a volverse en contra y la cantidad de complicaciones se empieza a incrementar en la medida en que hay sobrecarga de volumen o hipervolemia. Bien sea porque el edema tisular, bien sea que ya habiendo corregido el transporte convectivo microcirculatorio y la acumulación de líquidos provoca edema tisular con separación o incremento de las distancias intercapilares de manera progresiva, lo que en últimas provoca pues alteraciones de la difusión de oxígeno hacia las células. Ahora bien, si la microcirculación continúa heterogénea y ahora además hay más edema tisular, pues las distancias intercapilares se vuelven mayores y la difusión de oxígeno hacia los tejidos también se dificulta, lo que en parte podría explicar la mala progresión de aquellos pacientes con edema tisular e hipervolemia. Esta es una de las tantas explicaciones, desde luego. Pues bien, esa hipervolemia o sobrecarga de líquidos puede ser peligrosa y desde el punto de vista clínico ha sido puesta en evidencia en varios estudios. De hecho, les traigo este como un ejemplo de un estudio realizado por Jean-Louis Vincent y su grupo, que muestra cómo aquellos pacientes que tuvieron una mayor acumulación de líquidos a las 72 horas tuvieron la mayor probabilidad de muerte a los 28 días frente a aquellos que tuvieron una acumulación menor, ¿sí? De hecho, pareciera haber una relación bastante buena en términos de acumulación progresiva de líquidos y probabilidad de muerte, lo que demuestra que la acumulación de líquidos necesaria o innecesaria puede conducir secundariamente a desenlaces clínicos desfavorables. Clásicamente, cuando uno está reanimando un paciente con shock séptico o con sepsis, uno provoca cambios en su estado de volumen durante el proceso de reanimación. Y esos cambios de estado, algunos autores los han dividido como en 4 fases, ¿cierto? Que son más o menos bien reconocidas, que es una fase de rescate en la que uno coloca líquidos al inicio, ¿cierto? Que es el famoso bolo o bolos de hasta 30 cc por kilo de cristaloides que recomienda Surviving Sepsis Campaign, seguido de unas fases de optimización y estabilización donde el volumen prácticamente no cambia mucho y una etapa que no ocurre activamente en todos los pacientes, en algunos activa, en algunos un poco más pasiva, que se llama descalamiento, donde el estado de volumen nuevamente se disminuye de forma progresiva. Y en teoría, pues la colocación de vasopresores ocurriría, ¿cierto?, en las etapas de optimización y estabilización de forma teórica. Sin embargo, quiero con esta presentación invitarlos a ustedes a pensar un poco fuera de lo común, a reflexionar un poco fuera de lo común, fuera de lo que usualmente han aprendido seguramente durante su tiempo de formación y pensar de forma alternativa de cómo podría ser la reanimación en un futuro. Por eso quiero presentarles a ustedes de forma pragmática 5 razones por las cuales yo debería colocar un vasopresor muy temprano en el curso del shock séptico. Y el argumento número 1 hace referencia básicamente a que la duración y el grado de hipotensión en el shock séptico están asociados casi linealmente con un incremento en la mortalidad. De hecho, en este estudio clásico de Bárpula, Intensive Care Medicine, él contabilizó el tiempo de hipotensión bajo 60 milímetros de mercurio durante las primeras 48 horas de hospitalización y encontró que ese tiempo de hipotensión por debajo de 60 milímetros de mercurio, de 65 milímetros de mercurio, estaba relacionado con una mayor probabilidad de muerte, al igual que un área bajo la curva de saturación venosa por debajo del 70%
o el incremento de la presión venosa central. Y esas tres variables fueron las que de forma significativa en el análisis multivariable mostraron significancia o relación con el incremento del riesgo de muerte. En un estudio posterior, el grupo de Martin Dunser muestra también de forma muy interesante cómo la hipotensión por debajo de 60 milímetros o el tiempo de hipotensión, bien sea relacionado por cada hora o por cada día, están relacionados de forma directa o tiene una asociación directa con un incremento en la tasa de mortalidad y además más tiempo de hipotensión estuvo relacionado con mayor disfunción multiorgánica evaluada mediante el score de SOFA. No hubo relación directa con la función hepática, pero sí con la disfunción renal, haciendo énfasis en que a más hipotensión sistólica o hipotensión media, había mayor probabilidad de aparición de disfunción renal. E igual que el estudio de Várpula, encontró también que en la medida en que esas horas de hipotensión se progresan o se acumulan, ese tiempo de hipotensión bajo 60 milímetros de mercurio está relacionado con un incremento progresivo de la mortalidad hacia los 28 días. Pocos estudios han hablado de la hipotensión diastólica. Quizás solamente este estudio del grupo de Didier-Payen, que muestra cómo los pacientes que finalmente fallecieron, que ven ustedes en los puntos negros en la gráfica de la izquierda, tienen mayor hipotensión diastólica y mayor hipotensión sistólica durante el curso de la enfermedad. Y cuando ellos analizan en esta cohorte los predictores o digamos las variables relacionadas con mayor mortalidad, pues encontraron que la presión arterial sistólica no pareciera estar relacionada como sí lo está la presión arterial diastólica y la dosis de norepinefrina utilizada para sostener al paciente. Cosas pues de que no son sorprendentes, pero que llamativamente no han sido tampoco ampliamente descritas, refiriéndome específicamente a la presión arterial diastólica. Por eso, la pregunta que uno se haría es, ¿puedo yo corregir la hipotensión utilizando líquidos cuando la presión arterial diastólica es muy baja? La respuesta es por supuesto que no. Por esa razón, en estados de vasodilatación como el shock séptico, donde la presión arterial diastólica está característicamente disminuida, pues sonaría poco lógico que yo tratara de corregir la hipotensión diastólica simplemente utilizando líquidos. Un argumento pues a favor de la utilización de vasopresores. Sin embargo, este argumento no es suficiente y nos tenemos que mover hacia el argumento número 2, que plantea que el uso de norepinefrina incrementa el gasto cardíaco cuando se administra de forma temprana en las fases tempranas del shock séptico. Como bien saben ustedes, de acuerdo a la fisiología gatoniana, el gasto cardíaco es básicamente la resultante entre el cruce de las curvas de contractilidad con la función de retorno venoso. Y bien saben ustedes que precisamente el punto en el que esa función de retorno venoso se cruza con la abscisa, es decir, en el punto donde supuestamente el flujo es igual a 0, corresponde a la presión media sistémica de flujo. Es precisamente la diferencia entre la presión media sistémica de flujo y la presión auricular derecha la que provoca el gradiente o el driving de retorno venoso desde la periferia hacia la aurícula derecha. Ahora, si uno simplificara el sistema cardiovascular, como ven ustedes en la gráfica, y uno supusiera que ese sistema cardiovascular está compuesto básicamente por un gran continente, ¿cierto? Conectado por un desfogue lateral hacia el atrio derecho, ustedes entenderán que la cantidad de volumen que pasa del recipiente del lado izquierdo hacia el lado derecho va a ser solamente el volumen que está justo por encima del punto de desfogue. Ese volumen
que potencialmente pasa desde este gran recipiente al menor es lo que fisiológicamente llamamos como volumen estresado. Y el volumen que queda debajo, que teóricamente no pasaría hacia el atrio, hacia el otro compartimento, es lo que llamamos volumen estresado. Ahora bien, la presión que ejerce ese volumen estresado sobre las paredes del continente es lo que nosotros llamamos presión media sistémica de flujo. Pues bien, según la fisiología gatoniana, es la diferencia entre la presión media sistémica de flujo y la presión auricular derecha la que determina pues ese paso desde este recipiente hacia este otro recipiente. Ahora, imagínense ustedes un estado de vasodilatación. Lo que ocurre básicamente en la vasodilatación, específicamente en estados, por ejemplo, en condiciones como infecciosas como neumonía o infección urinaria, uno usualmente no vería grandes cambios en el volumen estresado. Ese volumen estresado básicamente se redistribuiría ahora en un continente más complaciente, por tanto, ese mismo volumen estresado generaría una presión media sistémica de flujo más baja. Básicamente, en estos casos, el volumen estresado permanecería casi normal o cerca de lo normal, mientras que la presión media sistémica de flujo decrecería, situación que llevaría igual a una disminución del retorno venoso y, por tanto, a una disminución del gasto cardíaco. Ahora, esta situación cambia o puede cambiar, desde luego, en otros tipos de sepsis, como la sepsis abdominal o gastrointestinal, donde evidentemente pues, el volumen estresado se ve comprometido rápidamente por las pérdidas, bien sea externas, por diarrea o vómito, o pérdidas hacia terceros espacios. Pero en todos los demás casos de shock séptico o de sepsis, básicamente el volumen estresado permanece casi normal o permanece sin variaciones importantes, sobre todo muy al inicio de la enfermedad. Ahora bien, si yo tratase de corregir la hipotensión o de corregir la perfusión tisular o el gasto cardíaco a expensas de líquidos, yo podría casi quedar cantidades infinitas de líquidos, ¿sí? Sin lograr conseguir un incremento significativo de la presión media sistémica de flujo y, por tanto, del retorno venoso. O, de hecho, podría incrementar la presión media sistémica de flujo y provocar incrementos transitorios, con incrementos transitorios del retorno venoso que se ven reflejados por incremento del gasto cardíaco, pero nuevamente retorno de ese gasto cardíaco hacia sus niveles previos. El hecho de incrementar el gasto cardíaco de forma transitoria puede tener efectos benéficos desde el punto de vista de perfusión, desde luego, porque eso también puede conducir al reclutamiento de la microcirculación. Sin embargo, ese efecto transitorio usualmente lo que conlleva es a que de forma repetitiva se coloquen bolos sucesivos, lo que finalmente termina provocando más edema tisular y probablemente más daño. Ahora, si uno, por el contrario, lo que hace es manipular el continente en el que está contenido el líquido, y yo provoco cambios en la distensibilidad, yo puedo hacer teóricamente que la misma cantidad de volumen genere ahora más presión media sistémica de flujo. O puedo hacer que parte del volumen no estresado se vuelva volumen estresado, incrementando de esa forma la presión media sistémica de flujo, y esas dos situaciones o estas dos condiciones las obtiene uno precisamente utilizando vasopresores. Pues bien, estas consideraciones teóricas fueron puestas en la clínica de forma muy elegante por el grupo de Jean-Louis Debull, que mostró que en pacientes con sepsis y que tenían hipotensión en el momento en que fueron incluidos al estudio, colocándoles norepinefrina sin colocar absolutamente ninguna cantidad de líquido, sino solamente norepinefrina, ven ustedes cómo aquellos que pasaron de hipotensión a presión arterial por encima de 65, pero menos de 75, o por encima de 65, pero más de 75 después del vasopresor, tuvieron un incremento significativo, ¿cierto?, del índice cardíaco, como ven ustedes acá, de 3.2 a 3.6 o de 3.2 a 3.7. Pero lo más interesante fue ver cómo el volumen telediastólico global medido o estimado a través de un sistema de termodilución transpulmonar
mostró un incremento significativo de ese volumen telediastólico global, sugiriendo que a pesar de que los pacientes no recibieron en ese momento ningún tipo de líquido exógeno, probablemente fue la movilización del volumen no estresado hacia el estresado el que provocó el incremento de ese volumen telediastólico y por tanto se reflejó en el incremento del gasto cardíaco. Entonces, en conclusión, si a mí me preguntan que la norepinefrina puede incrementar el gasto cardíaco sin administrar líquidos, sin administrar ninguna cantidad de líquidos, la respuesta es sí, por supuesto que sí. Puede incrementarlo, sobre todo en las etapas muy tempranas de la sepsis, muy tempranas, cuando apenas estoy iniciando el proceso de reanimación. Sin embargo, vuelvo e insisto, esto tampoco es argumento suficiente y por eso nos movemos al argumento número 3. Y es que la administración temprana de norepinefrina puede prevenir la sobrecarga peligrosa de líquidos. En un muy interesante modelo animal en ratas, el grupo de Bruno Levy mostró que después de la aplicación de endotoxina seguida de líquidos, vean ustedes cómo a lo largo del tiempo que ven ustedes en la abscisa, en minutos, la presión arterial media decae de forma progresiva, al igual que el flujo aórtico. Sin embargo, el flujo aórtico, vean ustedes que los cambios que tienen frente al basal son bastante sutiles. Ahora, si la endotoxina, ¿cierto? O los animales que recibieron norepinefrina inmediata, tuvieron o mantuvieron la presión arterial media, mantuvieron su presión arterial media estable durante todo el experimento y vean ustedes cómo el flujo aórtico se mantuvo más o menos igual. Ahora, desde el punto de vista mesentérico, vean ustedes cómo el porcentaje de flujo mesentérico frente al basal en los animales que recibieron endotoxina con líquidos decreció a lo largo del tiempo y el porcentaje del flujo mesentérico frente al flujo aórtico también se decapitó al final del experimento. Sin embargo, aquellos animales que recibieron endotoxina más líquidos más norepinefrina de inmediato mantuvieron un flujo mesentérico adecuado durante todo el experimento y el porcentaje de flujo mesentérico sobre el flujo aórtico, por el contrario a lo que uno podría pensar o intuir, en lugar de disminuir, ese porcentaje de flujo mesentérico frente al aórtico se incrementó. En otro estudio muy interesante, recientemente publicado en el Blue Journal, en 16 modelos ovinos de endotoxemia, se probó o se testeó la hipótesis de reanimación inmediata o fluid resuscitation, como ven ustedes aquí en rojo, o frente a un grupo que no recibió ningún tipo de líquidos al inicio de la resucitación, sino que al momento de la resucitación empezaron a recibir vasopresores. Vean ustedes cómo la presión arterial media con líquidos o con vasopresores básicamente se incrementó de forma parecida en los dos grupos. Y vean ustedes cómo en cuanto al gasto cardíaco, aquellos animales que recibieron líquidos tuvieron un incremento significativo del gasto cardíaco frente a aquellos que recibieron solamente el vasopresor. Ahora, ese efecto después de la hora 8 o 9 se equiparó entre los dos grupos. De manera interesante, la relación lactato-piruvato arterial fue similar en los dos grupos, tanto en los que recibieron en la carga de líquidos al principio, que consistió en una carga de 40 mililitros por kilo, frente a aquellos que recibieron solamente el vasopresor sin líquidos. Entonces, como la relación lactato-piruvato fue exactamente igual, y la relación lactato-piruvato por canulación del seno coronariano fue exactamente igual, e incluso, ¿no?, si ustedes ven al final del experimento, aquellos animales que recibieron líquidos al inicio tuvieron un incremento, aunque fue no significativo, en la relación lactato-piruvato. De forma paradójica, a lo que uno pensaría, aquellos animales que recibieron líquidos al principio, al final del experimento terminaron requiriendo una dosis de norepinefrina mayor que aquellos que nunca recibieron líquidos en bolo o el bolo inicial de resucitación. Y en términos de lactato arterial,
vean cómo aquellos que recibieron la carga inicial de líquidos de forma paradójica tuvieron un lactato más elevado al final del experimento frente a aquellos animales que no recibieron líquidos al principio, sino que recibieron todo el tiempo vasopresores. Desde el punto de vista microcirculatorio o para evaluar digamos, la disfunción endotelial o la lesión del glicocálix más bien, aquellos que recibieron carga de líquidos inicialmente tuvieron una elevación mayor y significativa frente a aquellos que no recibieron la carga de líquidos inicial y también de forma paradójica, entre comillas, aquellos que recibieron líquidos al principio tuvieron una mayor creatinina al final del experimento que aquellos que no recibieron líquidos iniciales. Por eso, si a mí me preguntan, ¿podría la norepinefrina disminuir el flujo mesentérico durante la endotoxemia? La respuesta es, puede ser que no. Por lo menos hay algunos estudios como estos que les mostré que muestran que no, aunque haya algunos que muestran que de pronto sí podrían disminuirlo. Y si hago la pregunta, ¿podría la resucitación con líquidos resultar en un incremento paradójico en los requerimientos de vasopresores? La respuesta es probablemente sí. Y probablemente sí, basado en estos datos que mostré del Blue Journal y en otros estudios recientes que han mostrado que aquellos pacientes que se reaniman con más líquidos al inicio, al final requieren más soporte vasopresor. No siendo esto suficiente, nos movemos al argumento 4 para una temprana administración de norepinefrina, y es que cuando esta se administra tempranamente en pacientes severamente hipotensos, la norepinefrina podría mejorar de hecho la microcirculación. Situación que fue también elegantemente mostrada años atrás por el grupo de Jean-Louis Debull, que utilizando la tecnología NIRS, midiendo la saturación tisular de oxígeno en la zona tenar y provocando isquemia sobre el brazo mediante un manguito colocado, enrollado en el brazo del paciente e inflándolo por encima de 30 milímetros por encima del nivel de presión arterial sistólica, y midiendo el decaimiento de la saturación tisular durante el tiempo de isquemia y, más importante, midiendo la velocidad de recuperación o el slope o la pendiente de recuperación de saturación tisular de oxígeno. Una vez se libera el manguito y se permite la reperfusión de la extremidad, Debull mostró que aquellos pacientes que se les hacía esta maniobra y se les medía antes del inicio de la norepinefrina mientras estaban hipotensos y se les medía después de colocar norepinefrina y llevar la presión arterial por encima de 65 milímetros, mostró cómo ese slope o esa pendiente de recuperación de saturación tisular de oxígeno incrementaba de forma significativa colocando solamente norepinefrina, es decir, incrementando la presión arterial desde hipotensión, ¿sí?, severa hasta presiones arteriales por encima de 65. En un estudio que ustedes deben conocer muy bien, un estudio muy elegante de Arnaldo, de algunos años atrás, Arnaldo mostraba cómo el incremento progresivo de la presión arterial de 65 a 75 milímetros y de 75 a 85 milímetros, pues no mostraba una mejoría consistente de la densidad de capilares perfundidos. De hecho, en algunos pacientes había un empeoramiento cuando la presión pasaba de 75 a 85 milímetros. Sin embargo, en este estudio de Arnaldo, de forma muy elegante, él muestra cómo aquellos pacientes que tenían una densidad de vasos capilares anormal o más baja al principio, el incremento de la presión arterial provocó un incremento de la microcirculación, un incremento de los parámetros microcirculatorios en términos de densidad capilar de vasos perfundidos. Lo que quiere decir de que si yo incremento la presión o voy de hipotensión o incremento adicionalmente la presión en pacientes que tienen la microcirculación anormal, potencialmente yo podría provocar una mejoría del flujo a nivel microcirculatorio. Lo que tiene sentido, ¿cierto? Basándonos en aquellos viejos esquemas
en los que se propone que el flujo orgánico se mantiene en un muy amplio rango de valores de presión arterial media, debido pues a que cada órgano es capaz de autorregular su flujo. Algunos órganos, bien saben ustedes, que son más, tienen una capacidad de autorregulación más potente, otros tienen una capacidad de autorregulación menos potente. Pero digamos que en términos generales esta gráfica es más o menos la sumatoria o la que gobierna el mantenimiento del flujo a nivel sistémico. Ustedes entenderán que si yo tengo un paciente que tiene ya 65 milímetros de presión y lo paso a 85 milímetros de presión con el uso de un vasopresor, pues no voy a tener mayor impacto sobre el flujo, pero en cambio, si yo paso de hipotensión a normotensión, probablemente sí tengo un incremento en el flujo. Por tanto, el temor de colocar vasopresores por lesionar la microcirculación no es más que eso, es simplemente temor. Desde el punto de vista fisiológico, hay argumentos suficientes para pensar que la colocación de un vasopresor muy temprano debería impactar teóricamente de forma favorable sobre el flujo microcirculatorio. Por tanto, si a mí me preguntan si el uso de norepinefrina es peligroso para el flujo microcirculatorio en pacientes que están severamente hipotensos, la respuesta es no, por supuesto que no. Por el contrario, un paciente que está severamente hipotenso y que tiene un volumen estresado normal o discretamente disminuido, no tendría por qué tener un empeoramiento de la microcirculación. Situación que sí es muy diferente en pacientes con shock hemorrágico o en otras condiciones de shock séptico acompañadas con hipovolemia severa, donde el uso del vasopresor podría eventualmente ser deleterio, incluso pasando al paciente desde hipotensión a normotensión. Nos movemos finalmente hacia el argumento número 5, que desgraciadamente no es un argumento muy potente, pero que ha mostrado que algunos estudios observacionales anotan que el uso temprano de vasopresores está relacionado con menor mortalidad. Y les traigo este estudio de Bai, de Critical Care en 2014, que muestra cómo el tiempo de retraso del inicio de la norepinefrina en pacientes con shock séptico está aparentemente relacionado con una mayor mortalidad. Y él encuentra en su análisis pues, de cohorte que por encima de 2 horas pareciera haber un incremento de la probabilidad de muerte. Cuando hablo de por encima de 2 horas es retraso de más de 2 horas en el inicio de norepinefrina. Él en este estudio muestra pues cómo o separa a los pacientes en aquellos que recibieron norepinefrina dentro de 2 horas de iniciada de tener la definición de shock séptico frente a más de 2 horas y muestra cómo aquellos en los que la norepinefrina se inició en menos de 2 horas, el lactato decreció más rápidamente, ¿cierto? Que aquellos que iniciaron la norepinefrina más tardíamente. Sin embargo, el estudio es un poco confuso porque si ven ustedes esta cinética del lactato, al lado izquierdo pueden darse cuenta como aquellos pacientes que se demoraron más de 2 horas en iniciarle el vasopresor igualmente estuvieron más tiempo hipotensos. Entonces es difícil dilucidar si el efecto fue realmente del inicio temprano o tardío de la norepinefrina o simplemente que estos autores permitieron que muchos de sus pacientes estuvieran hipotensos durante más tiempo del que uno pudiera de pronto permitir. Por eso, si me preguntan si podría el inicio temprano de norepinefrina influenciar los desenlaces clínicos, la respuesta sería no sé, no sabemos realmente. Ahora, si nos vamos a Surviving Sepsis Campaign, recuerden ustedes, en la última recomendación en 2016, publicada en 2017, Surviving Sepsis Campaign sigue recomendando el uso de norepinefrina como el primer vasopresor o como vasopresor de primera elección y sugieren pues la adición de vasopresina o epinefrina, ¿cierto? Para aquellos pacientes que pues, están requiriendo dosis altas de norepinefrina y que uno intenta, digamos, disminuir la dosis de norepinefrina. Esto es aceptado por unos, otros rechazado por otros. Sin embargo,
al hacer la recomendación de norepinefrina o vasopresina o epinefrina, realmente la pregunta que yo me haría es, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo iniciar la norepinefrina? Y dentro del mismo documento, ¿cierto? Se plantea la respuesta, ¿cierto? Después de la carga inicial de líquidos. Esa carga inicial de líquidos clásica, ¿cierto? Recomendada por Surviving Sepsis Campaign, es que a todo paciente que tiene signos de hipoperfusión inducidos por sepsis debería recibir al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides dentro de las primeras 3 horas. Esas primeras 3 horas han cambiado un poco con la recomendación nueva de 2018, que recomienda que aquellos pacientes que siguen con hipotensión podrían arrancarse los vasopresores un poco antes. Sin embargo, esta observación o la recomendación de 2018 no tienen un sustento, digamos, basado en la evidencia, aunque sí basado, digamos, en la inteligencia, ¿sí? De todas maneras, a pesar de no tener ningún tipo de estudios que soporten esta recomendación de los famosos 30 mililitros por kilo, pues es una recomendación que es ampliamente aceptada. De hecho, en el metaanálisis de los estudios de terapia dirigida a metas, que fueron reunidos aquí en el metaanálisis del PRIMES, puede uno ver cómo tanto en los 1.850 pacientes sometidos a terapia dirigida a metas frente a los 1.880 de terapia usual, ven ustedes cómo la cantidad o el volumen de líquidos administrados al inicio, antes de iniciar los vasopresores, fue 2 litros. ¿Sí? Situación que es más o menos, ¿cierto? Más o menos, como ven ustedes aquí, 27.5, 27.7 mililitros kilo, es decir, entre 25 y 30 cc por kilo. Lo que significa claramente, ¿cierto?, que la utilización de un bolo inicial de líquidos o de una carga inicial de líquidos es ampliamente, digamos, aceptada por todo el mundo y de hecho, todos los estudios existentes hoy en día en shock séptico, incluyendo estos o incluyendo el reciente Andrómeda, por ejemplo, todos aceptan que para definir shock séptico el paciente debe haber recibido una cantidad mínima de líquidos que usualmente va entre los 20 y los 30 cc por kilo. Sin embargo, cuando uno piensa en esa carga inicial de líquidos, hay algunos estudios que en el pasado nos han puesto a reflexionar seriamente acerca digamos, de, de la validez que tiene esa afirmación. Uno de ellos es este estudio realizado en niños africanos con infecciones severas. Bueno, la gran mayoría sí eran niños con malaria y muchos de ellos con malaria cerebral, que fueron aleatorizados a recibir bolo de cristaloides versus bolo de albúmina versus no bolo, es decir, absolutamente ninguna cantidad de líquidos al inicio de su resucitación. Y de forma interesante se encontró que aquellos niños que no recibieron ningún tipo de líquidos tuvieron una mayor probabilidad de sobrevida que aquellos que recibieron bolo de salina o bolo de albúmina, de forma paradójica. A las 4 semanas, este efecto se mantuvo exactamente igual. Durante casi una década, este estudio FEST ha sido ampliamente debatido y se han buscado cantidad digamos, de respuestas o de explicaciones, más bien, de explicaciones a los resultados vistos finalmente. Pues uno de ellos obviamente que era pues hecho en condiciones en el tercer mundo, que eran pues critical care facilities no había, digamos un estudio bastante alejado de Occidente y además pues eran niños,
¿sí? Con una condición muy particular, la gran mayoría de ellos, como es la malaria cerebral. Por eso, años después, el grupo de Gordon Bernard lanza otro estudio en el que ahora adultos, también africanos, con infecciones severas, ¿sí? Fueron aleatorizados a recibir algo que ellos llamaron sepsis protocol, que consistía en la administración de un bolo inicial de 2 litros de cristaloides, seguido de 2 litros en las siguientes 4 horas. Y si la presión arterial media está por debajo de 65, pues sostenimiento con vasopresores, versus otro grupo que ellos llamaron usual care, que esto significaba simplemente que los médicos en el campo determinaban cuándo el paciente cuándo recibía líquidos o cuándo recibía vasopresores o transfusiones. Pues bien, ese usual care mostró al final, ¿cierto?, que la cantidad de líquidos administrados en las primeras 6 horas fue casi siempre menor de 2 litros y menos de la mitad de los pacientes recibieron algún tipo de bolo, ¿sí? De hecho, menos del 2% al final recibieron vasopresor o menos del 20% recibieron transfusión. Y de forma paradójica, aquellos pacientes que recibieron el protocolo, el sepsis protocol, tuvieron una mayor probabilidad de muerte. Estos, y bueno, y algunos otros estudios que han salido durante esta última década, nos hacen pensar entonces acerca, o nos hacen reflexionar acerca de si esa carga inicial de líquidos antes del inicio de vasopresores podría eventualmente ser hasta peligrosa. Viniéndonos un poco más a Occidente, en este estudio del área de Nueva York que incluyó 49,000 pacientes en 149 hospitales, en el que se evaluaron los bundles de tratamiento de sepsis, se encontró que el retrasar el bundle de 3 horas, que consiste en la llegada del paciente, toma de hemocultivos y toma de lactato, estuvo relacionado con un incremento progresivo de la mortalidad. Yo no sé si tomarle lactato a un paciente vaya a prevenir que se muera, pero pues sin hacer nada, pero bueno, eso es lo que dice el estudio. Que el retraso de antibióticos también estuvo progresivamente relacionado con mayor mortalidad y de forma interesante, el inicio de ese bolo inicial de líquidos, o el retraso, perdón, de ese bolo inicial de líquidos, no estuvo relacionado con ningún incremento de la mortalidad. Situación que nos hace plantear o nos hace preguntarnos acerca de si nosotros deberíamos de verdad dar una carga de líquidos al inicio. Y nos haría preguntar si nosotros deberíamos dar los vasopresores aquí, justo en la etapa de optimización y estabilización, o si uno debería dar los vasopresores desde el inicio, es decir, desde antes que ocurra o durante la etapa de rescate. Pues bien, cuando uno habla del uso de vasopresores antes de completar esa primera carga de líquidos, pues provoca de pronto algunos temores en algunas personas, ¿cierto? Sobre el efecto sobre la circulación esplácnica, microcirculación, etcétera, ¿cierto? Y algunos podrían tildarlo, como decía nuestro filósofo latinoamericano, ¿cierto? Podrían tildarnos de qué brutos. Basándonos en esto, nos preguntamos acerca de si el uso concomitante de vasopresores y líquidos podría estar relacionado o podría mejorar desenlaces clínicos en pacientes con shock séptico. Para eso, en un estudio reciente nuestro, colectamos en nuestra base de datos 337 pacientes entre enero de 2015 y marzo de 2017 y revisamos nuestras historias clínicas revisamos nuestra base de datos y definimos el inicio de vasopresor muy temprano, cuando el vasopresor era colocado menos de 1 hora desde el primer bolo de líquidos. Es decir, se colocó el primer bolo de líquidos y el vasopresor estaba registrado dentro de esa primera hora. Para hacer comparable este grupo con los demás, construimos un propensity score, ¿sí? Para tratar de averiguar como las variables que pudieran haber influenciado o no el uso de más temprano del vasopresor, incluimos las variables que ven ustedes allí en la diapositiva, ¿sí? Y básicamente construimos un propensity con 93 pacientes muy tempranos frente a 93 pacientes que el vasopresor comenzó más de 1 hora.
Cuando hablo de más de una hora, no es que haya comenzado en 6 horas. El vasopresor en el grupo retardado comenzó más o menos a la hora 2.5. Esa fue la mediana de inicio. Pero cuando hablo de muy temprano, vean ustedes en la tabla, como en los muy tempranos, la cantidad de líquidos recibidos antes del inicio del vasopresor fue de 0 a 510 versus 1500 a 2300, o lo que es lo mismo en mililitros por kilo, de 0 a 8.7 mililitros por kilo versus 21.9, ¿cierto? De 9 a 37 mililitros por kilo. Es decir, que estamos hablando de una comparación similar o un poco más bajita que Survival Service Campaign versus una colocación muy temprana de vasopresores. Ustedes se preguntarán el cero absoluto. Bueno, el cero absoluto creo que corresponde simplemente a que esto es simplemente la extracción de datos de la base de datos y probablemente muchos de los pacientes pudieron haber comenzado los bolos iniciales dentro de la primera hora y quedaron registrados unos minutos después. Sin embargo, como la base de datos fue recogido en un solo hospital, pues la validez, por lo menos para dentro del hospital, es razonablemente buena. Ahora, aquellos pacientes que recibieron vasopresores tempranos, vean ustedes que tuvieron una necesidad de líquidos de resucitación muy por debajo que aquellos que recibieron vasopresores tardíos, y la acumulación de líquidos pues también fue significativamente menor en los que recibieron vasopresores tempranos, tanto a las 6 como a las 24 horas. La mortalidad fue menor en el grupo de vasopresores inmediatos frente a los tardíos, 38.7 versus 18%, y en los días libres de ventilación mecánica fueron más altos en los que recibieron el vasopresor tempranamente. Lo mismo que los días libres de terapia de reemplazo, y los días libres de terapia de reemplazo renal fueron exactamente, o no hubo diferencias entre ellos, lo que habla de una u otra manera, pues, de que el utilizar el vasopresor temprano no pareciera estar relacionado con una mayor lesión renal. Cuando hicimos la regresión de Cox de esto, de los grupos tardío o temprano, pues se encontró una diferencia significativa, mostrando una menor mortalidad en aquellos que arrancaron el vasopresor en la primera hora frente a los que iniciaron el vasopresor tardíamente. Y cuando vimos la cinética de la acumulación de líquidos de resucitación, pues obviamente los retardados comenzaron desde un nivel mayor, pero el punto más interesante es que entre la hora 6 y la hora 8, la pendiente de necesidad de líquidos de resucitación sí fue diferente entre los muy tempranos y los tardíos, lo que coincide más o menos con los datos del estudio de Birnett que mostramos del Blood Journal experimental, que mostraba cómo aquellos pacientes que reciben líquidos en aquel experimento, cómo aquellos experimentos que habían recibido líquidos al inicio terminaron requiriendo más líquidos de resucitación y más vasopresor al final. La pregunta que uno se haría es, ¿qué pacientes podrían beneficiarse más del inicio de un vasopresor temprano? Y pues la pregunta que uno se haría sería, pues aquellos que estén probablemente más severamente vasodilatados. Sin embargo, no existe una forma objetiva o fácil con la que yo pueda hablar a ciencia cierta de vasodilatación. Pero si yo combino la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica de una u otra forma, con sus más y sus menos, con sus críticas y con sus bondades, uno podría más o menos estimar qué tanta vasodilatación o qué tan severa es la vasodilatación en un paciente con shock séptico. Imagínense ustedes esto. Los determinantes de la presión arterial diastólica básicamente son el tono vascular y 2, la velocidad de decaimiento del volumen en la aorta. Esa velocidad de decaimiento, a su vez, va a estar determinado por el volumen inyectado por el corazón, desde el corazón hacia la aorta, y además va a estar determinado por la velocidad a la que vaya el corazón. De forma tal que, si yo estoy más vasodilatado, la presión arterial diastólica tiende a ser más baja, lo que de forma refleja y por descarga de catecolaminas haría que estuviera yo más taquicárdico. En condiciones normales, si el corazón va más rápido, la presión arterial diastólica tiende a ser más alta. Y si el
corazón va más lento, la presión arterial diastólica tiende a ser más baja. Por tanto, si yo tengo una combinación en la que la presión arterial diastólica está más baja y simultáneamente tengo una frecuencia cardíaca más alta, pues tengo un estado de mayor disfunción cardiovascular. Pues bien, bajo esta, digamos, sencilla visión o digamos simplista visión fisiológica, propusimos simplemente dividir la frecuencia cardíaca por la presión arterial diastólica y lo mencionamos de forma arbitraria como un índice de shock diastólico, DSI, y evaluamos qué pasaba con ese DSI en pacientes con diagnóstico de shock séptico y qué pasaba con ese DSI inicial. Resulta que en 761 pacientes, combinando una población de pacientes hospitalizados en Cali y la población de Andrómeda Shock, dividimos el DSI por quintiles, ¿cierto? De tal forma que ven ustedes cómo en la gráfica, en el box de arriba, ven ustedes cómo la presión arterial diastólica decae progresivamente y la frecuencia cardíaca se incrementa progresivamente, lo que significa un incremento progresivo del DSI, del Diastolic Shock Index, ¿sí? Y ven ustedes cómo en la medida en que el DSI se incrementa, ven ustedes cómo la mortalidad también se incrementa de forma progresiva. Ahora, cuando hicimos la misma partición, pero ahora por quintiles de presión arterial diastólica, como ven ustedes en el box de arriba, de presión arterial diastólica de la más baja, es decir, de la más grave a la más alta, como ven ustedes acá, ven ustedes cómo la frecuencia cardíaca se agrupa más o menos igual en los 5 grupos. Ven ustedes cómo el DSI decae de forma progresiva. En la medida en que el DSI decae, vean ustedes también cómo decae de forma progresiva la mortalidad. Ahora, cuando partimos por quintiles de frecuencia cardíaca, como ven ustedes en el box de arriba, vean cómo las frecuencias cardíacas se incrementan progresivamente en cada quintil y cómo las diastólicas más o menos se agrupan de forma parecida en los 5 grupos. Finalmente, eso significa que el DSI se incrementa de forma progresiva y ese incremento progresivo del DSI estuvo relacionado con un incremento del riesgo relativo a 90 días en la mortalidad. Lo que en una u otra lo que en otras palabras significa que cuando yo tengo un DSI más alto, tengo mayor probabilidad de muerte, y cuando tengo yo es decir, ese incremento de la probabilidad de muerte de forma aislada la presión arterial diastólica. Y de forma muy interesante, vimos que aquellos pacientes que tenían un DSI más alto fueron los mayores beneficiados de un inicio muy temprano de vasopresores. Ustedes me preguntarán, pues bien, ¿cuál sería el punto de corte para ese DSI? Bueno, esos DSI que yo les acabo de mostrar ahorita fueron obtenidos justo antes del inicio de vasopresores. Cuando hicimos el análisis de DSI frente a probabilidad de muerte, encontramos que un punto más o menos de 2.2 de DSI predecía una mortalidad por encima de la mortalidad mediana de la población, es decir, por encima del 43%. Y cuando analizamos, ¿cierto?, las curvas, la regresión de Cox con las otras covariables, ¿sí?, para pacientes con DSI inicial más de 2.2 frente a menos que 2.2, pues hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. Por eso, ¿cuándo deberíamos iniciar un vasopresor? Si iniciarlo en la etapa de optimización o iniciarlo en la etapa de rescate, continúa siendo pues una pregunta que creemos que es muy interesante, pero pues desgraciadamente no tenemos respuesta, sino que lo que hemos hecho hasta el momento, o con estos 5 argumentos que les acabo de mostrar y estos 2 últimos estudios, pues simplemente planteamos una hipótesis que a mi modo de ver pues resulta ser interesante y que probablemente podríamos testear en el futuro. Por tanto, como conclusiones, yo diría las siguientes. Los líquidos deben ser considerados como medicamentos y como medicamentos
ellos tienen efectos adversos y por tanto el exceso también podría ser peligroso. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay argumentos, como les acabo de mostrar, que pueden soportar el uso de vasopresores tempranos. Ahora, si el uso concomitante de vasopresores y líquidos podría modificar los desenlaces clínicos frente a lo usual que se hace en el mundo, que es colocar los líquidos seguido de vasopresores, pues continúa siendo una pregunta todavía sin dilucidar. Algunos datos observacionales, como les acabo de mostrar, parecerían sugerir que sí, pero no dejan de ser más que estos datos observacionales que bien plantean hipótesis interesantes, pero que no permitirían cambiar la práctica diaria. Aunque sí debo confesarles a ustedes, ¿cierto?, que la práctica de utilizar vasopresores muy tempranos es altamente común en mi hospital, y vieron ustedes pues la cantidad de pacientes que nosotros acumulamos, que logramos acumular y mostrar en la cohorte que les acabo de describir. Finalmente, cuando le preguntamos a un amigo de ustedes, argentino, si tendría miedo de utilizar vasopresores muy tempranamente en shock séptico, esto fue lo que él respondió. Y pues yo creo que este amigo goza de una alta credibilidad entre ustedes. Pero hay que ser cuidadosos. Necesitamos definitivamente estudios prospectivos que deban confirmarlo. De hecho, en este momento, en nuestro laboratorio translacional estamos corriendo un modelo precisamente de vasopresores, de uso de vasopresores muy tempranos, en un shock endotoxémico, eh, utilizando pues como endpoints medidas de microcirculación a nivel esplácnico, utilizando SDF en mucosa y serosa, utilizando también láser Doppler en mucosa y serosa, y pues veremos los datos al final cuando tengamos los datos, si esta pandemia pasa el siguiente año. Y ¿por qué no? Y si Arnaldo de pronto está dentro de las personas que están conectadas, ¿por qué no plantear un Andrómeda Shock cuya hipótesis sea precisamente el uso de un vasopresor temprano versus el uso usual de vasopresores después de carga de líquidos y mortalidad en pacientes con shock séptico? Bueno, esto es lo que tenía por contarles el día de hoy y pues quedo abierto a las preguntas.